Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy contentísimo de estar aquí con ustedes compartiendo en esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Este es su programa Concilios y el día de hoy tenemos un programa espléndido porque hablaremos de la Constitución para la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II en su tema relacionado con la promoción de la acción pastoral y la Sagrada Eucaristía. Así que quédese con nosotros, bienvenidos, iniciamos. Aquí, como siempre, en su programa Concilios. Y bueno, pues el día de hoy les quiero recordar también nuestras vías de comunicación para estar interactuando durante el programa. Tenemos el correo concilios@mariavision.com. Lo repito, concilios@mariavision.com. En ese correo pueden mandarme ustedes sus preguntas, sus comentarios, todas las dudas que tengan, sobre todo cuestiones que requieran más desarrollo y que yo pueda contestarles durante la semana. Pero si quieren una comunicación más rápida, tenemos mi Twitter, mi cuenta de Twitter que es @PHYLOS, @filos1403, o también tenemos el Facebook que es manuel.ocampo.ponce. Ahí los que me hacen solicitud durante el programa, yo les recibiré sus solicitudes de amistad y también podemos comunicarnos por esa vía. Bueno, pues para entrar en materia, estamos analizando hoy la Constitución para la Sagrada Liturgia del Concilio Ecuménico Vaticano II. Para quienes inician a ver este programa, bueno, pues el Concilio Vaticano II es el último concilio ecuménico que se ha celebrado en la historia de la Iglesia. Ha habido 21 concilios ecuménicos, más el concilio de Jerusalén en el año 49, que fue pues, realmente el primer concilio que fue pues, presidido por nada más y nada menos que San Pedro, o sea, todavía existían los apóstoles. Y a partir de este concilio, bueno, ha habido pues 21 concilios más, y estos concilios son asambleas, y cuando son ecuménicos quiere decir que son asambleas de toda la Iglesia en las que, bueno, pues se establecen puntos, normatividades, sobre todo en cuestiones de dogma y de moral. Desde el principio hubo desviaciones, tanto en la doctrina como en la liturgia, en la pastoral, y entonces se tuvieron que reunir en concilios los que estaban encargados al frente, sobre todo el colegio episcopal, para resolver estos problemas y entonces, bueno, pues quedaran establecidos y superadas todas estas crisis que ha habido siempre en la historia de la Iglesia. Pues este último concilio, Vaticano II, generó varios documentos y entre ellos está esta Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en donde, bueno, pues se prepara una pues renovación de la liturgia, que es la que ahora estamos viviendo. Sin embargo, hemos estado viendo cómo, pues mientras los lineamientos del Concilio Vaticano II fueron muy claros al respecto en cuanto a lo que tenía que modificarse, en cuanto a lo que era posible y a las autoridades que tenían que realizar estos cambios, sobre todo que tenían que ser corroborados por la sede apostólica y además realizados por la autoridad competente, que es la Asamblea de Obispos, legítimamente constituida. Bueno, pues a pesar de eso y a pesar de que, bueno, se pidió que se revisaran, que se rehicieran los misales, las rúbricas, etcétera, pues vemos que actualmente, a 50 años más o menos del Concilio Ecuménico Vaticano II, pues hemos como que fallado bastante, no solo los fieles, ¿verdad?, de nuestra participación en las acciones litúrgicas, sino también, pues lo vemos lamentablemente en la jerarquía y a veces hasta en los obispos, cómo no estamos respetando lo establecido
en el Concilio Vaticano II y luego en los misales, rúbricas y en todos los documentos litúrgicos que, bueno, siguieron o continuaron, ¿verdad?, posteriormente al Concilio Vaticano II y que deben ser, ¿verdad?, perfectamente respetados y pues vividos por el pueblo de Dios, que somos todos nosotros. Vemos cómo hay alteraciones en toda clase pues, de acciones litúrgicas y que no siempre estas alteraciones están, bueno, pues autorizadas, o estos cambios por la Santa Sede, o por la Sede Apostólica, ni tampoco por los obispos. Entonces, este es un llamado importante a pues tener mucho más cuidado de lo que tenemos que hacer en la liturgia. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros, lo que se buscaba aquí, como lo vamos a ver posteriormente, lo que se buscaba en este Concilio Ecuménico Vaticano II era una participación más activa, piadosa, consciente de los fieles en las acciones litúrgicas. Y esto, bueno, pues es un llamado para que no estuviéramos exclusivamente pasivos ahí como meros espectadores, esperando a ver qué hace el sacerdote o el ministro, sino que todos vivamos más plenamente estas acciones litúrgicas, que es pues la acción, la liturgia, acuérdense que es pues el mismo Jesucristo ejerciendo su sacerdocio. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que hacemos, desde el modo como entramos, por ejemplo, a un lugar sagrado, cómo vamos vestidos a ese lugar sagrado, ir con todo respeto, con decoro, cómo realizamos nuestras fiestas, cómo nos desempeñamos al interior de los templos. Cuando llevamos niños, ¿qué debemos hacer con los niños? Porque vemos toda clase de atentados como si fuera un parque de diversiones o como si fuera yo no sé, una fiesta de disfraces a veces, hasta parece toda clase de faltas de respeto por parte de las personas que asistimos a las celebraciones litúrgicas y sobre todo a la Eucaristía, que es, bueno, pues el culmen de toda la vida cristiana y que debe ser algo, y sobre todo cuando es en fiestas, pues en las fiestas más importantes y obligatorias de la Iglesia y en la misa dominical, que es también obligatoria. Debemos tener mucho cuidado con todo lo que hacemos ahí, porque verdaderamente pues, se ha convertido esto en un verdadero desastre en muchas de las iglesias, y yo pues comentando e investigando por ahí en otros países, tanto de América Latina, el Caribe, África, Europa y Asia, pues vemos que muy lamentablemente esto no es una cuestión local, sino que está generalizada, lo cual denota una falta de formación litúrgica muy fuerte que va contradiciendo completamente lo que el Concilio Vaticano II exigía en su momento para esta reforma de la Sagrada Liturgia, de esta reforma litúrgica que tenía como fin una participación, como les digo, activa, una participación piadosa, una participación, bueno, pues muy consciente, y además ajustar algunas cuestiones que, bueno, pues se habían ido alterando, porque con la práctica se van alterando algunas cosas, otras están repetidas y entonces había que revisar lo que estaba repetido. También se buscaba que hubiera una participación más plena de lo que es la Sagrada, la Sagrada Escritura, es decir, de la Biblia, de los textos bíblicos, y todo esto viene muy bien establecido, incluso en cuanto a la obligatoriedad de la homilía en fiestas y en las celebraciones en las que asisten los fieles, sobre todo los domingos, que dice muy clarísimo que no debe faltar, bueno, casi por ningún motivo, salvo por causa muy grave, la homilía, y en qué debe consistir esta homilía, porque también vemos homilías que no respetan el orden litúrgico que debe tener
y por lo mismo, bueno, pues vemos toda clase de alteraciones, de desviaciones, homilías demasiado largas, repetitivas, donde no demuestra espiritualidad la persona que está, el sacerdote que está dando la homilía, ni tampoco formación. Definitivamente nos damos cuenta de que a 50 años del Concilio Vaticano II, por eso en su momento el Papa Benedicto XVI pues nos invitó, ¿verdad?, a conocer, a estudiar, a profundizar en el Concilio Vaticano II, en sus documentos, como lo estamos haciendo aquí en María Visión, y luego también en su fruto, un fruto muy hermoso que tuvo el Concilio Vaticano II, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y esto lo hace porque el Papa, pues tanto el Papa Benedicto XVI, en su momento que hizo este llamado, como ahora el Papa Francisco y los obispos, muchos de los obispos son muy conscientes de esta crisis que se está viviendo, una crisis que no solamente es al interior de la iglesia, sino que más bien es una crisis social, es una crisis del mundo actual. Estamos en un cambio de época y los cambios de época en la historia así son. Termina, ¿verdad?, porque se desgasta muchísimo un sistema de creencias, porque se desgastan las ideologías que sostuvieron los sistemas políticos, económicos, porque demuestran su limitación y entonces pues también van demostrando su fracaso, como es el caso del mundo actual, en el que pues 2/3 partes de la humanidad están en la miseria, en la pobreza, y que cada vez son menos ricos con más fortuna, mientras los pobres cada vez son más y cada vez más pobres. Entonces toda esta crisis pues trae un desgaste, una crisis que tiene que ver con la economía, que tiene que ver también con la cuestión social, con la cuestión cultural, y entonces en esta crisis social y cultural se va deteriorando todo. Vean ustedes simplemente cómo se ha deteriorado el lenguaje, cómo se ha deteriorado la forma de vestir, de asistir, no digamos a asuntos sagrados como es una iglesia o una celebración litúrgica, como puede ser una boda, un bautismo y otras celebraciones más, ¿verdad?, a lo que son las confirmaciones, sino simplemente a cualquier lugar, hasta de los lugares más digamos, elementales, como puede ser a lo mejor un teatro, un cine, en un aeropuerto, en un avión, en donde sea, ¿sí? Hay un deterioro que se manifiesta por todas partes y claro, este deterioro social, este deterioro cultural, lo que sucede con él es que va introduciéndose también al interior de la iglesia, porque ¿de dónde salen los ministros, los catequistas? ¿De dónde salimos toda la gente de la iglesia? Pues de la misma sociedad, vamos nosotros pues alimentando lo que es primero el grupo de los bautizados, de los cristianos católicos, y después los que siguen pues a la vida religiosa o al diaconado, al sacerdocio, obispos, y entonces vamos viendo cómo esta ola de deterioro social y cultural se ha ido extendiendo ya incluso hasta pues las partes más altas de la iglesia, lo cual no es extraño porque, como les decía, la iglesia se alimenta de la misma sociedad. Bueno, esto explica, ¿verdad?, la situación que nosotros estamos viendo, incluso al interior de las celebraciones litúrgicas, sobre todo de la Eucaristía, y que va en contra de estos llamamientos y estos lineamientos que nos dio el Concilio Vaticano II en esta Constitución sobre la Sagrada Litúrgica, y que va enfocado al contrario. Sí, a lo mejor a simplificar lo que está repetido, lo que está demasiado rebuscado, pero ¿para qué? Para que se viva mejor, para que se viva más plenamente, pero cuidando lo sustancial y sobre todo también, bueno, que nosotros comprendamos que la dignidad de la persona humana es muy alta y sobre todo el ser imagen y semejanza de Dios. Pero no cualquier imagen y semejanza, porque si hablamos en sentido muy extenso, imagen y semejanza es toda la creación, pero nosotros, gracias a la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quedamos pues prácticamente
insertados en la Santísima Trinidad. Y por lo mismo la dignidad del ser humano es muy alta y tiene que comportarse tanto con respecto a la creación, es decir, al consumo, a la utilización de los bienes de la tierra, a los bienes, digamos, a los animales, a los vegetales, a los minerales, de una manera racional, pues con más razón también tiene que dirigirse en la cuestión social y más en las cuestiones religiosas y espirituales que forman la parte más alta de toda la escala de valores. Pues todo esto lo vamos a ir viendo en este programa, pero vamos a un corte y regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios, muy contentos compartiendo estas verdades, esta doctrina de la Iglesia Católica y bueno, también estos momentos históricos que quedaron plasmados en los documentos del Concilio Vaticano II, especialmente en esta que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Bueno, en este documento vemos cómo se pide, ¿verdad? Se exhorta a que haya comisiones de liturgia para esta reforma litúrgica. Y entonces, bueno, se pide que haya una comisión en donde haya expertos y peritos, tanto sin excluir a los laicos, tanto laicos como ministros que pueden ser sacerdotes o religiosos también, pero que sean peritos o expertos en las cuestiones litúrgicas, en la ciencia litúrgica, en la música sagrada, en el arte sagrado también y en la pastoral litúrgica. Esto es importante porque vemos cómo hay una exigencia del Concilio Vaticano II en tener estas comisiones y sobre todo que estas comisiones se pide que sean formadas por varias diócesis, si es posible, y luego que cada una tenga en su diócesis una comisión formada, si es posible, porque no hay tantos expertos en estos temas, pero por eso se ha pedido durante todo el documento, durante este documento del Concilio Vaticano II, que haya una mayor formación litúrgica, porque estas comisiones formadas por estos expertos y que sobre todo si son interdiocesanas, es decir, si tienen varias diócesis, lo que buscan es una mayor perfección en la liturgia, con una exaltación sublime de lo que es el arte sacro, de lo que es la música sacra, de la acción pastoral y de la ciencia litúrgica, y entonces por lo mismo, pues que haya una vivencia más plena y más perfecta de la liturgia. Lamentablemente vemos cómo a veces en las celebraciones, pues todo se ha convertido verdaderamente en una chabacanada. Me van a preguntar, ¿qué es esto de chabacano? Pues chabacano es frívolo, superficial, vulgar, ¿sí? Eso es la palabra chabacano. Y bueno, pues no podemos caer en la vulgaridad. Hay veces que, bueno, pues si no tenemos mucho que ofrecer a Dios, pero hay que prepararse. Y esto no es un juego, la Sagrada Liturgia es algo muy serio y la gente para ofrecerle a Dios siempre debemos prepararnos para ofrecerle lo mejor. Estas comisiones también van encaminadas a que haya unidad dentro de toda la iglesia, por eso si son interdiocesanas es mejor. Pero bueno, vamos a un material para que ustedes lo escuchen directamente del documento del Concilio Vaticano II y luego lo comentamos. Vamos al material. El punto número 5 del capítulo 1 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia se refiere al fomento de la acción pastoral litúrgica en los números del 43 al 46 con las siguientes palabras textuales. El celo por promover y reformar la Sagrada Liturgia se considera con razón como signo de las disposiciones providenciales de Dios sobre nuestro tiempo, como paso del Espíritu Santo por su Iglesia, y da un sello característico a su vida e incluso a todo el pensamiento y la acción religiosa de nuestra época. En consecuencia, para fomentar todavía más esta acción pastoral litúrgica en la Iglesia, el Sacrosanto Concilio decreta.
conviene que el competente autoridad eclesiástica territorial, de que se habla en el artículo 22, párrafo 2, instituya una comisión litúrgica, con la que colaborarán especialistas en la ciencia litúrgica, música, arte sagrado y pastoral. A esta comisión ayudarán en lo posible un instituto de liturgia pastoral, compuesto por miembros eminentes en esta materia, sin excluir a los seglares, según las circunstancias. La comisión tendrá como tarea encauzar dentro de su territorio la acción pastoral litúrgica bajo la dirección de la autoridad territorial eclesiástica, arriba mencionada, y promover los estudios y experiencias necesarios cuando se trate de adaptaciones que deben proponerse a la sede apostólica. Asimismo, cada diócesis contará con una comisión de liturgia sagrada para promover la acción litúrgica bajo la autoridad del obispo. A veces puede resultar conveniente que varias diócesis formen una sola comisión, la cual, aunando esfuerzos, promueve el apostolado litúrgico. Además de la Comisión de Sagrada Liturgia, se establecerán también en cada diócesis, dentro de lo posible, comisiones de música y de arte sacro. Es necesario que estas tres comisiones trabajen en estrecha colaboración y muchas veces convendrá que se fundan en una sola. El capítulo segundo está dedicado al sacrosanto misterio de la Eucaristía, al que, afirmando textualmente que nuestro Salvador es la última cena, la noche que la traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iban a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y a confiar así en su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Por tanto, la Iglesia, como solicitó cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo a través de los ritos y oraciones, participen conscientemente, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por las manos del sacerdote, sino juntamente con él. Se perfeccionen día a día por Cristo, mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea en todos. Por consiguiente, para que el sacrificio de la misa, aun por la forma de ritos, alcance plena eficacia pastoral, el Sacrosanto Concilio, teniendo en cuenta las misas que se celebran con asistencia del pueblo, especialmente los domingos y fiestas de precepto, decreta lo siguiente. Revísese el ordinario de la misa, de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. En consecuencia, simplifíquense los ritos conservando con cuidado la sustancia. Suprímase aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido. Restablézcanse, en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, algunas cosas que han desaparecido a causa del tiempo, según se estime convenientemente o necesario. A fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que un periodo determinado de años que lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Se recomienda encarecidamente, como parte de la misma liturgia, la homilía, en la cual se exponen durante el ciclo del año litúrgico, a partir de los textos sagrados, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Más aún, en las misas que se celebran los domingos y fiestas de precepto, con asistencia del pueblo, nunca se omita si no es por causa grave. Pues qué puntual es el Concilio Vaticano II en este documento
en este documento que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Cómo, bueno, nos pide que participemos activamente en la liturgia, pero sobre todo también, bueno, pues dar los lineamientos de todo lo que nosotros debemos seguir y de lo que debieron seguir las autoridades de la Iglesia para formar estas comisiones litúrgicas y no salirse de lo establecido, de lo estipulado por el Concilio Ecuménico Vaticano II. Bueno, también pasa, ¿verdad?, este documento a este misterio tan grande de la Eucaristía. Este misterio en el que, bueno, pues el mismo Jesucristo instituye la Eucaristía. El día, pues, en la última cena, el día que lo traicionaron, ese día instituye este sacramento, pues, fundamental de la Iglesia Católica, con la finalidad de perpetuarse o de quedarse con nosotros hasta su segunda venida. Y se queda, bueno, pues en su cuerpo y su sangre, pues realmente vive Jesucristo en la Eucaristía y nosotros lo recibimos y se queda con nosotros pues hasta el final de los tiempos. Cuando nosotros recibimos la Sagrada Eucaristía, nos llenamos con la gracia de Dios. Es un acto muy importante de comunión de la Iglesia Católica. Es un acto pues de piedad muy grande, pero también un símbolo o un signo de unidad, un vínculo de caridad o de amor, un banquete muy sublime, espiritual. Todo eso es la Sagrada Escritura, la Sagrada Eucaristía, para la que tenemos que estar muy preparados los católicos, estar en gracia y luego participar piadosa, consciente y activamente en esta celebración litúrgica, que es la más importante de todos. Y ya les decía yo también, bueno, cómo el mismo concilio va dando lineamientos sobre cómo deben ser las homilías, que no deben faltar la homilía en la celebración eucarística, sobre todo en las celebraciones del domingo y en las que son de precepto. Bueno, esto es importante, muy importante que nosotros seamos conscientes, porque en la homilía nosotros pues reconocemos, más bien la homilía manifiesta la formación y la espiritualidad del sacerdote. Por eso es muy importante que haya una formación profunda, más profunda de los sacerdotes. Ahora, a 50 años del Concilio Vaticano II, pues están realizando comisiones e inspecciones de los seminarios para que pueda haber una mejor formación. Los retos han cambiado dentro de la Iglesia Católica. ¿Y por qué han cambiado los retos? Porque, les decía, la sociedad viene con un deterioro social y cultural muy grande. No es lo mismo hace 50 años, hace 60, hace 80 o hace 100. Ahorita, a 50 años, hay un deterioro tan grande que no podemos mantener ya las mismas formas de formación de los seminaristas. Si esto nos está sucediendo, por ejemplo, en los colegios, en las preparatorias, en las universidades católicas, al mismo nivel universitario, ya no solo católico, sino también secular, son muchos los retos que vamos teniendo los que nos dedicamos a la educación media, a la educación superior, a la educación primaria, secundaria, a la misma educación universitaria, incluso en los posgrados. Son retos muy grandes porque ya la sociedad, con el deterioro familiar, cultural y social, pues viene muy deteriorada. Y claro, los seminarios no son la excepción de esto, y por lo mismo, pues tenemos que realizar investigación, estudios, para poder pues tratar de superar toda esta crisis y de otorgar los elementos formativos que no se otorgaron a veces incluso en la misma familia. Pero vamos a un corte, no se vaya, regresamos en un momento con ustedes. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a Gerardo Segovia, a Gisela Stephanie, a María Teresa Cervantes,
a el padre Ender Artigas, también a Gonzalo Rojas, a Gerardo Rosete, Miguel Ángel Rosete, y bueno, pues quiero que pues hagan un esfuerzo por poner muchísima atención en esta parte del material que vamos a mostrar ahorita y en donde se habla sobre el uso del latín y la lengua vernácula. Ha habido cambios, antes se celebraba antes del concilio en latín la misa, pero hay unas indicaciones muy precisas sobre el latín y el uso de la lengua vernácula que yo prefiero que ustedes escuchen y vean con mucha atención en este material que les hemos preparado. Vamos al material. Continuando con el análisis del capítulo 2 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia en lo que se refiere al sacrosanto misterio de la Eucaristía, en el número 53 al 58 afirma textualmente lo siguiente: restablézcase la oración común o de los fieles después del Evangelio y la homilía, principalmente los domingos y fiestas de precepto, para que con la participación del pueblo se hagan súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren cualquier necesidad, por todos los hombres y por la salvación del mundo entero. En las misas celebradas con asistencia del pueblo, puede darse el lugar debido a la lengua vernácula, principalmente en las lecturas y en la oración común, y según las circunstancias del lugar, también en las partes que corresponden al pueblo, a tenor de la norma del artículo 36 de esta Constitución. Procúrese, sin embargo, que los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponden. Si en algún sitio parece oportuno un uso más amplio de la lengua vernácula, cúmplase lo prescrito en el artículo 40 de esta Constitución. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, de modo que los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio el cuerpo del Señor, manteniendo firmes los principios dogmáticos declarados por el Concilio de Trento. La comunión bajo ambas especies puede concederse en los casos que la sede apostólica determine, tanto a los clérigos como a los laicos, a juicio de los obispos, como por ejemplo a los ordenados en la misa de su sagrada ordenación, a los profesos en la misa de su profesión religiosa, a los neófitos en la misa que sigue al bautismo. Las dos partes de que consta la misa, a saber, la liturgia de la palabra y la Eucaristía, están tan íntimamente unidas que constituyen un solo acto de culto. Por esto, el Sagrado Sínodo exhorta vehementemente a los pastores de almas para que en la catequesis instruyan cuidadosos a los fieles acerca de la participación en toda la misa, sobre todo los domingos y fiestas de precepto. Y en el número 57 desglosa varios artículos e incisos de la siguiente manera textual. Parágrafo primero. La concelebración en la cual se manifiesta apropiadamente la unidad del sacerdocio se ha practicado hasta ahora en la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente. En consecuencia, el concilio decidió ampliar la facultad de concelebrar a los casos siguientes. Primer punto. Inciso A. El Jueves Santo, tanto en la misa crismal como en la misa vespertina. Inciso B. En las misas de los concilios, conferencias episcopales y sínodos. Inciso C. En la misa de la bendición de un abad. Segundo punto. Además, con permiso del ordinario, al cual pertenece juzgar de la oportunidad de la concelebración. Inciso A. En la misa conventual y en la misa principal de las iglesias cuando la utilidad de los fieles no exija que todos los sacerdotes presentes celebren por separado. Inciso B. En las misas celebradas con ocasión de cualquier clase de reuniones de sacerdotes, lo mismo seculares que religiosos. Parágrafo segundo. Primer punto. Con todo, corresponde al obispo reglamentar la disciplina de la concelebración en la diócesis. Segundo punto. Sin embargo, quede siempre a salvo para cada sacerdote la facultad de celebrar la misa individualmente, pero no al mismo tiempo ni en la misma iglesia, ni el jueves de la Cena del Señor. Por último,
El número 58 concluye diciendo textualmente: elabórese el nuevo rito de la concelebración e inclúyase en el pontifical y el misal romanos. Ya ven ustedes qué diferencia con lo que vemos que está sucediendo actualmente en las celebraciones litúrgicas a las que asistimos. Cómo se ha deteriorado todo lo que realmente estableció el Concilio Vaticano II. Hay que ser conscientes, bueno, de que hay cosas que se fueron adaptando a través de las autoridades de los obispos, pero que deben buscar siempre la unidad y que tampoco el obispo puede cambiar lo que quiera, porque por eso dice muy claramente, ¿verdad?, en el número 22, parágrafo segundo de esta Constitución sobre la Sagrada Liturgia, ¿quién es la autoridad legítima? Que no es el obispo. A veces dice el ordinario del lugar, pero entonces la sede apostólica debe autorizar, y si no, la autoridad legítima es la asamblea de los obispos. Sin embargo, vemos todas las alteraciones litúrgicas y bueno, en cuanto al latín, ya no digamos, bueno, se ha verdaderamente olvidado el latín, ya no solo no está el latín para nada en la misa, sino que ya ni siquiera los mismos sacerdotes estudian muchas veces suficientemente el latín, menos lo vamos a conocer los fieles, tal y como dice aquí el concilio, que debemos aprender a recitar y a hacer oración también en latín. Pero bueno, la crisis en la que estamos es tan profunda que, bueno, pues ya verdaderamente nos conformaríamos con que se respetara lo que es en la acción litúrgica la música y el arte sagrado. Veamos cómo se han deteriorado los mismos templos, cómo las imágenes sagradas, el arte sagrado, la música, ya se introduce cualquier cosa, y esto va en contra de lo establecido no solo por el Concilio Vaticano II, sino por la autoridad general de la tradición de la Iglesia Católica. Hay que ser muy conscientes de todo esto que está sucediendo y bueno, pues tratar nosotros de ilustrarnos, de formarnos. Nadie va a venir a decirnos que nos tenemos que formar, y nosotros tenemos que buscar la formación, que ir a los documentos oficiales de la Iglesia, que conseguirlos en las librerías católicas, las encíclicas. Por favor, hay que conseguir los documentos completos del Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, para ilustrarnos, acudir a la catequesis. Y si vemos que no está muy bien la catequesis porque no hay gente preparada o formada, pues hay que buscar más, ¿verdad?, para poder encontrar el lugar, porque los responsables de todo esto somos todos, absolutamente todos. Nadie puede decir, es que es el párroco, es que es la monjita, es que es el religioso, es que es el papa, es que es el obispo. No. Todos compartimos una responsabilidad como fieles católicos, y bueno, pues hay que vivir con alegría nuestro cristianismo y también con esperanza de que nosotros podemos ser asistidos por el Espíritu Santo, que no nos va a dejar, y por el mismo Cristo, pues un verdadero cambio y reavivar nuestra fe. Pero hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos muchísimo a nombre de mis compañeros también que están aquí en las cámaras, de los que están en cabina, de mis compañeros de producción, bueno, pues de Lalo, de Francisco, que estuvieron aquí en las cámaras con nosotros. Pues les agradecemos infinitamente y continúen atentos con esta programación de María Visión, que siempre tiene cosas muy interesantes que ofrecerles. Hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33
3770-1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849-3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.